tú el gran sueño de Dios? Ese es el tema de esta noche. ¿Puedes sentarse? ¿Sabías tú en esta hora que tus grandes sueños son una parte única del gran sueño de Dios para el mundo? ¿No se oyó? ¡Wow! ¿No te impresiona eso? ¿No te impresiona que tú eres algo especial para Dios? Tus sueños son una parte única del gran sueño de Dios que ha puesto en ti. Quizás en este momento tú no estés muy interesado en tu sueño, pero Dios sí. Dios está más interesado en tus sueños que tú misma. Tremendo está eso. ¿Por qué? Porque pasamos los días, pasamos el tiempo y parece que ¿a qué venimos a este mundo? ¿A qué vine a esta tierra? ¿Para qué estoy aquí en Miami? Me vine de Honduras, me vine de El Salvador, no importa de tu país. Yo me vine, pero ¿a qué he venido a este país? ¿A qué vine a este país? Si este país lo que me ha dado dolor, si este país lo que me ha dado es desempleo. Aquí no hay nada, aquí tengo que pagar para vivir. Tengo que pagar la renta y si no pago la renta me sacan para afuera. Cuando no tengo trabajo, ¿quién me da? Pero una vez más te vengo a decir que en tu camino van a haber muchos obstáculos. Van a haber muchos obstáculos para que tú cumplas el sueño de Dios. Quizás tú has pensado, mire que yo me estoy erizando en este altar. Aquí está la presencia de Dios. Vamos a tener muchos obstáculos para realizar el sueño de nuestra vida. Pero en medio de todas esas adversidades, te vengo a decir una vez más que Dios puso un sueño dentro de ti. Muchos dicen, ese sueño es mío, yo lo tengo, yo lo soñé, este es mi sueño. Pero vengo a decirte en esta hora que de ti, que por ti no sucede nada si no estuviera Dios contigo. Dios es el que ha depositado un sueño dentro de tu corazón. Pero Dios lo depositó para que tú comiences a ¿qué? A ponerlo por obra. Ese es el sueño que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y te voy a dar una ilustración que impactó mi corazón. Era un pequeño gusanito, una oruga. ¿Cuántos conocen la oruga? Y después que se hace la oruga, se hace mariposa. Pues este gusanito caminaba en dirección al sol. Qué tremendo está eso, ¿no? Yo no sé cuántos están caminando donde no ven, solo ven oscuridad. Pero este gusanito estaba caminando frente al sol. Alabe a Dios en esta hora. Pero ¿qué pasa? Yo te dije que para tú cumplir tu sueño vas a tener muchos obstáculos. Si tú estás en la calle, vas a tener obstáculos para salir de la calle. Si estás en el mundo, vas a tener obstáculos para salir del mundo. Pero yo te traigo aquel que ha depositado el sueño en tu vida. No te detengas, tienes que realizarlo, porque hay uno que dice, yo estoy contigo. Él es el que está contigo. Este pequeño gusanito iba caminando, pero se encontró con un obstáculo. ¿Cuál era ese obstáculo? Un chapulín. No chapulín colorado, no. Era un chapulín. Y él le dijo, ¿a dónde te diriges? ¿Por qué vas tan apresurada? ¿A dónde tú vas? Pero la oruga seguía caminando y le contestó, tuve un sueño. Y en ese sueño yo miraba que desde la punta de la montaña yo podía divisar todo el valle. Pero el gusanito no se detenía, seguía caminando. Y ¿sabes qué más le dice? Que a mí me gustó ese sueño y por eso es que yo no me detengo, porque yo quiero alcanzarlo. Yo quiero llegar hasta la cima porque me interesa ver el valle. ¿Cuánto le interesa en esta hora ver el horizonte, ver la visión, ver todo lo que Dios tiene para usted? En este año 2015, que ya vamos por marzo, lo terminamos, pero no se ha terminado tu sueño. Alabe a Dios en esta hora. Sorprendido, el chapulín dijo, mientras su amiga se alejaba. ¿Por qué? Porque el chapulín se quedó parado, pero mientras la oruga iba caminando. No se detuvo la oruga y le dice, debes
estar loco, gusanito. ¿Cómo podría llegar hasta aquel lugar? Tú, una simple oruga. Si una piedra puede ser tu montaña, un pequeño charco puede ser un mar, un tronco puede ser tremendo obstáculo para que tú no llegues, le dice el chapulín. Pero el gusanito ya estaba lejos y no lo escuchó todo lo que dijo. El gusanito seguía caminando. ¿Cuántos siguen caminando en su sueño? ¿Estás entendiendo el mensaje? El gusanito, ¿sabes? Se alejó y ella estaba concentrada en el sueño que había tenido. Ella quería alcanzar, llegar a la cima, porque quería visualizar. Dios te ha dado a ti una visión. Dios te ha dado una visión de evangelista. Dios te ha dado una visión de pastor, de apóstol. ¿Cuál es la visión que tú tienes? ¿Cuál es la visión que tú tienes, querida iglesia? Yo vengo a decirte que no pares de caminar. Yo vengo a decirte que no pares de actuar, porque al final tú vas a obtener lo que Dios puso en tu corazón. Aleluya. Y el gusanito seguía caminando, pero se encontró con otro obstáculo. ¿Cuál era ese obstáculo? Era un escarabajo. Escarabajo, que yo le digo carabajo. Era un escarabajo y le dice: ¿hacia dónde te diriges, gusanito, con tanto empeño? Y le dice él: tuve un sueño y deseo realizarlo. Voy a subir a la montaña y ahí contemplaré todo el mundo. ¿Estás entendiendo? Sudando ya el gusanito porque no paraba de caminar. ¿Qué pasó? El gusanito siguió caminando, pero estaba muy cansado. Y el escarabajo no pudo soportar la risa. El escarabajo se tiró al piso y empezó a revolcarse de la risa, riéndose del gusanito. Y le dice: pero ni yo, que tengo patas largas, podría yo llegar hasta la montaña. Y tú, que apenas mueves los pies, ¿cómo vas a llegar hasta la montaña? Pero el gusanito decía: yo tengo un sueño y yo continúo porque yo lo quiero alcanzar. ¿Cuántos obstáculos van a venir a tu vida? Tú misma te pones limitaciones, tú misma te pones obstáculos en tu camino, en tu caminar con Dios. Pero quiero decirte que si Dios te ha llamado y Dios puso ese sueño, no hay obstáculo que pueda vencer el sueño de Dios en tu vida. Y dice: pero ni yo no tengo esa ambición. Así tengo estas patas grandes, yo no tengo esa ambición que tú tienes de esa empresa grande. Oh, quieres llegar a la cima y ver todo el mundo. Ja, 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 ja. Empezó a reírse el escarabajo. Y dice que del mismo modo vino la araña, vino el sapo, vino la rana, y todos fueron un obstáculo para que el gusanito no llegara a realizar su sueño. ¿Cuál era el sueño? Llegar a la cima. Ya agotado, el gusanito dijo: estoy cansada, voy a descansar, voy a hacer un lugar para dormir donde no hay nadie que me pueda estorbar. Ahí el gusanito se durmió, se acostó a dormir, era un cascarón, y todos aquellos animales vinieron para hacerle el duelo. Pobrecita, ahora aquí va a quedar esta lápida del gusanito, donde quedan todos los locos, porque ella estaba loca, pensaba que iba a lograr el sueño, pero estaba loca. Ahora queda esto para que vean todos que no se puede llegar hasta la cima. Así estaban todos los animales reunidos, ya agotados, y de repente, diga conmigo, de repente, cuando tú menos acuerdas, aleluya, el cielo se abre para tu vida. Cuando tú menos acuerdas, la puerta se está abriendo para que tú entres, para que tú, aleluya, hagas lo que Dios te ha mandado a hacer, porque no hay obstáculo, no hay problema que pueda venir contra el propósito de Dios para tu vida. Y de la mañana, dicen, cuando el sol brillaba de una manera muy especial, todos los animales se asombraron. Quedaron asombrados porque decían: wow, pero es que ella estaba loca. Yo se lo dije.
Yo se lo dije que no iba a llegar. El escarabajo, yo se lo dije que ni yo que tengo patas largas yo podía llegar. Y el sapo, ni yo que brinco podía llegar. Y ella que apenas va. ¿Cómo iba a llegar a la cima? Pero ella tenía un sueño. El gusanito tenía un sueño. Y dice que poco a poco, wow, están viendo que algo está saliendo de aquel hueco, de aquel cascarón. Los animalitos se quedan sorprendidos y solamente sale una antena. Pero se quedó ahí. ¿Pero qué es esto? No entiendo. ¿Por qué se ha abierto el cascarón? ¿Qué pasó? Y dice que de repente salió una ala. Alabe a Dios. Cuando acordó, estaba saliendo la mariposa del cascarón. Aleluya. Qué tremendo es mi Dios. Porque lo que Dios tiene para ti, no hay nadie que pueda impedir, iglesia, que tú lo tomes. Aquella mariposa y así podía volar y llegar a la cima y visualizar todo el valle, todo el mundo como él había soñado. Se hizo mariposa, la oruga se volvió mariposa con dos alas y dijo: yo creí para cumplir mi sueño. Dios nos está llamando y nos ha llamado a cada uno de nosotros y ha puesto un gran sueño dentro de nosotros. El sueño no es tuyo, el sueño es de Dios. Oh, porque si tú tienes un sueño y has dicho: yo quiero ser pastor, ese es el sueño que Dios puso en ti. Eso no viene de ti, eso es don de Dios, no para que nadie se gloríe. Dios lo puso en tu corazón, pero ahora yo vengo a decirte: ¿qué estás haciendo para cumplir tu sueño? La oruga no se quedó y no se dejó vencer por los obstáculos. La oruga comenzó a caminar, aleluya, hasta que dijo: aquí es. Voy a descansar, voy a cobrar fuerza, voy entonces ahora a tomar mi lugar, mi posición, para lo que yo he sido creado. Yo he nacido para volar y yo voy a volar. Jeremías capítulo 1 dice, y esto es tema para mujeres. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Qué está diciendo él? Antes, yo ya había soñado contigo. Ya había soñado contigo, David, que ibas a ser un levita. Ya había soñado contigo, Edwin, que ibas a ser tremendo pianista. Ya había soñado contigo, Edinora, que ibas a ser tremenda misionera, porque lo que Dios hace es grande. El sueño de Dios es grande. El sueño de Dios es grande. Dios soñó contigo antes de que tú nacieses. Él le dijo a Jeremías: antes. ¿Qué le dijo? Que te formase en el vientre. ¿Qué dijo? Te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta. ¿Qué? Primero fue el propósito, primero fue la empresa, el llamado que Dios tenía, y después entonces fue que creó a Jeremías. No era un sueño de Jeremías, era un sueño de Dios. ¿Estás entendiendo esto? Cuando Dios me decía, yo estaba en oración y le decía: Señor, no era yo la que iba a predicar en esta noche, pero yo le dije: Señor, dame un tema. Y Dios me mandó para mi estudio y después andaba dando vueltas y luego llegué al lugar donde Dios quería que llegara para darme este mensaje. Porque muchos estamos viendo los obstáculos y no estamos viendo lo que Dios ha depositado dentro de nosotros. Los obstáculos nos paralizan. Los obstáculos no te dejan avanzar.
Los obstáculos te hacen a que tú pierdas el propósito por el cual tú has venido a esta tierra. Juan el Bautista, ¿qué fue lo que dijo él? Yo soy la voz de uno que clama, ¿dónde? En el desierto. Juan había venido con un propósito, a preparar el camino del Señor. Jeremías vino en un propósito especial, en un tiempo de la historia. Es como usted ve esta línea y ve esta otra punta. Esta es una línea. En esta línea podemos decir que esta es la historia de Dios. Pero en esa línea, en esta historia de Dios, Dios te depositó aquí. Jeremías lo depositó aquí. Jeremías dijo, yo he venido, aleluya, a ser profeta a las naciones. No, él dijo, no Señor, yo soy un niño. Un obstáculo, ¿verdad? ¿Cuántos obstáculos nos ponemos nosotros? Yo no lo puedo hacer. Yo no nací para eso. Yo no nací, yo ¿qué? No hay propósito para mí. Todo esto no es verdad. Has perdido la dirección de tu vida. Perdiste el propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra. Jeremías, Dios le dijo a Jeremías, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. ¿Qué quiere decir? Que en la historia de Dios, ahí había un lugar donde tenía que colocar a Jeremías, porque Jeremías le iba a ser un instrumento importante para proclamar el evangelio, para proclamar arrepentimiento, para declarar lo que Dios quería decirle al pueblo de Dios. Dios te ha puesto en esta línea de la historia en un punto. ¿Y cuál es? Hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que realices el sueño de tu vida. Que avances, no te detenga. No porque uno dice, no porque mi sueño es ser abogado, porque mi sueño es ser licenciado, porque mi sueño es ser médico, porque mi sueño es tener una casa nueva, porque mi sueño es tener el carro del año. No te estoy hablando de esos sueños, te estoy hablando del gran sueño de Dios en tu vida. Tú puedes tener todas esas cosas y todas esas cosas no son malas, son buenas. Yo las quiero, tú las quieres, todas las queremos. Pero dígame, levánteme la mano aquel que quiere servirle a Dios. Todos levantamos la mano. ¿Sabe por qué levanta la mano? Porque usted ya tiene el sueño de Dios dentro de su corazón. Por eso es que todos le queremos servir y uno nos sentimos impotentes. Y porque yo quiero servirle, pero nos sentimos impotentes porque sabe algo, crees que eres incapaz, crees que no lo puedes hacer. Pero acuérdate que no es tu sueño, es el sueño de Dios y Dios lo va a realizar con tu vida, quieras o no quieras. No importa lo que venga sobre tu vida. ¿Qué le dice? Primero, ¿qué fue? El propósito. En otras palabras, yo lo hablo así. Primero fue la empresa y después fue el gerente. ¿Verdad? Dios dijo, ya todo esto lo tengo para que mi hijo venga a ser el gerente de esta empresa. ¿Entendiste cómo es eso? ¿Cómo es el proceso? No somos nosotros, es Dios. Ahora, ¿para qué Dios te ha regalado ese sueño? David dijo, mi embrión vieron en tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Dijo David, es que yo en lo oculto fui formado. Yo fui entretejido en lo más profundo de la tierra. Qué tremendo está eso. Como David sabía, porque David conoció su propósito. Amén. Por eso él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé, porque sé que mi embrión vieron sus ojos. Él me formó en el vientre de mi madre. Él lo declaró. Pero cuando tú tienes un sueño, vamos a tener muchos
obstáculos en nuestra vida. ¿Cuáles van a ser esos obstáculos? Los que se levantan diciéndote tú no puedes. Cuando tú también te levantas a hacer tu voluntad y no la de Dios. Y te voy a explicar esto. Allá en 1 Samuel, capítulo 25, nos explica esto de una manera impresionante. Dice que Samuel había muerto. ¿Quién era Samuel? Samuel era un profeta de Dios. Samuel era un profeta de Dios, pero había muerto. Israel había perdido el intercesor fiel de su pueblo. El pueblo de Israel lo había perdido. David había perdido a su mejor amigo. Los profetas de aquel tiempo habían perdido a aquel que había hecho lo posible para que se levantaran escuelas proféticas. Por eso dice en el capítulo 25 que cuando Samuel murió, todo el pueblo se reunió y lo lloraron y lo enterraron en su casa en Ramá. Pero David se levantó y se fue al desierto de Parán. David huyó. ¿Por qué huyó? Porque venía persiguiéndolo su enemigo Saúl. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. David tenía un sueño de Dios. David tenía el sueño de ser rey de Israel. ¿Cuánto le alaban a Dios? ¿Quién lo puso? Fue el pueblo. El pueblo eligió a Saúl, pero Dios ya tenía preparado un rey para el pueblo de Israel. ¿Quién era? David, conforme al corazón de Dios. Y dice que se fue al desierto de Parán y allá en Mahón había un hombre muy rico. Diga conmigo, muy rico. Ese hombre era muy rico. Tenía 3,000 abejas y 1,000 cabras. Y dice que él había subido para esquilar sus ovejas. Cuando David escucha que Nabal había ido a esquilar sus ovejas, entonces él dijo, esta es mi oportunidad. Estaba en un proceso bien difícil de su vida, porque muchas veces como soñadores vamos a pasar por momentos difíciles. No vamos a tener que comer, no vamos a tener cómo pagar la renta, no vamos a tener cómo pagar la luz, dónde vivir. Hay muchas cosas que van a suceder en nuestras vidas, pero eso no quiere decir que el sueño de Dios se cumpla en ti. Y dice que ese hombre se llamaba Nabal y tenía una mujer que se llamaba Abigail. ¿Cuántas Abigaíles hay aquí? Ninguna, una nada más. Una Abigail hay aquí. ¿Sabe qué dice la Biblia que era Abigail? De buen entendimiento y de hermosa apariencia. ¿No quiere ser un Abigail usted? Eso es lo que era Abigail, de buen entendimiento. Era mujer sabia. Dice que cuando David escuchó, subió y le dice a sus jóvenes, 10 jóvenes que él había apartado, y le dice, vayan, suban al Carmel y vayan donde Nabal y salúdenlo de mi parte. Y díganle así, pase a ti, pase a tu familia y pase a todo cuanto tienes. Esos jóvenes subieron y en nombre de David le fueron a dar las palabras a Nabal. David le recordaba que sus pastores habían estado en el campo y que no los habían tratado mal y que ellos no le habían hecho falta nada cuando estaban en el desierto. Pregúntale a tus criados y ellos te dirán. Pero yo te pido ahora que estos jóvenes hayan gracia delante de tus ojos y que le des todo lo que tengas a tu mano a estos siervos y a tu hijo David. ¿Sabe qué le contestó? Aquel hombre era perverso, aquel hombre era un tonto, porque eso es lo que significa Nabal, es un tonto, significa tonto. Aquel hombre era un tonto, aquel hombre era un insensato. Y le dice, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos huyen de sus señores. Tomaré yo ahora mi pan, tomaré yo ahora mi agua, tomaré ahora la carne que he preparado para mis esquiladores, para dársela a hombres que yo no conozco.
Y dice que los jóvenes se fueron y le dijeron todas esas cosas a David. Pero un criado, diga conmigo, una conexión divina. Un criado vino y le dijo a Abigail: Abigail, David envió mensajeros del desierto a saludar a nuestro amo, pero él los ha herido, él los ha avergonzado, él los ha humillado, y esos hombres fueron muy buenos con nosotros. Comenzó a decirle la historia el criado a Abigail y le dice: mira, a ver qué tú vas a hacer, sé diligente en esto, porque ya el mal está contra mi amo y contra toda su casa. Pero aquella mujer de buen entendimiento, aquella mujer de hermosa apariencia, dice que preparó panes, preparó toda la comida, 5 abejas guisadas, preparó 2 cueros de vino, preparó 200 panes de higo seco, preparó un tremendo bulto de alimentos, y le dijo a los criados: súbanlo en asnos y váyanse delante de mí, porque yo voy a seguirlos. Y no contó nada a su esposo, y dice que se montó en un asno. ¿Cómo era la mujer? ¿Cómo es la mujer? De buen entendimiento y hermosa apariencia. ¿Se da cuenta eso? ¿Y cómo vivía esa mujer? Con un hombre perverso. ¿Cuántas Abigailes hay que viven con hombres insensatos, con hombres que no temen a Dios, con hombres que no les importa, que solo les importa el buche, pero se olvidan de que tienen una mujer preciosa, bella, inteligente a su lado? Iglesia, ¿cuántas Abigailes están ahí sufriendo? Esa mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia vivía así con un hombre de gran rico. Era ese hombre, tenía multitudes de riqueza, pero ¿de qué le servía Abigail cuando ella era una mujer inteligente, era una mujer de hermosa apariencia, y sin embargo vivía en una casa donde no había amor, donde no había paz, donde no había comprensión? Pero a esa mujer no le importó, ella seguía esperando cumplir el sueño de Dios en su vida. Me imagino que Abigail dijo: yo tengo un sueño, y ese sueño es que yo sea la esposa del rey de Israel. Yo tengo ese sueño. Oh, yo tengo un sueño de Dios, que yo también voy a ser la campeona de fe para poder quitar el obstáculo, para que mi rey no se siente en el trono. Entienda el mensaje en esta hora. Dice que esta mujer, Abigail, dice que tomó todo eso, se montó en su asno y se fue por una parte secreta del monte para que nadie la mirara. A mí me impacta esta historia de Abigail. Dice que cuando llegó David venía bien enojado. Es que de nada me sirvió que yo le cuidara todo a este hombre. Todo lo que es suyo aquí está, y ahora me ha pagado mal por bien. Pero vive Jehová, que así haga los enemigos de David, que de aquí a mañana no quede nada vivo de Nabal. Mire cómo estaba el soñador, mire cómo estaba el gran rey de Israel. Estaba fuera del propósito ya, había perdido la dirección de su sueño. Y yo te digo en esta hora, ¿cuántos de nosotros hemos perdido la dirección del sueño de Dios en nuestra vida? Pero hay una Abigail, aleluya, que Dios tiene preparada para que tú cumplas el sueño que Él tiene, que Él puso en ti. Míralo de esta forma. Abigail vino y dice que miró a David, pero cuando miró, se bajó del asno prontamente, se postró sobre su rostro y se inclinó a tierra, y dice, se echó a sus pies y le dijo: ay, Señor, sea este pecado para mí, pero te ruego que me escuche, que escuches las palabras que voy a hablar a tus oídos. Escucha las palabras de tu sierva. No le hagas caso a ese hombre Nabal, ese hombre perverso, porque como así es su nombre, así es él. Una esposa hablando de un esposo así, no le hagas caso, porque yo sé que ese hombre es perverso, es insensato, no tiene sabiduría. Por eso yo he venido aquí. Mira qué importante esto que le dijo Abigail a David.
No tomes, no le hagas caso. Ese hombre es perverso. Escucha bien esto, iglesia. Una mujer sabia, inteligente, una mujer que no se quitó, no se dejó robar el sueño de Dios para su vida. Amén. ¿Cuál era el sueño de Abigail? Tener un esposo como David. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y dice que le siguió: vive Jehová y vive tu alma. Que Dios te ha salido al encuentro para que no derrames sangre, ni te vengues por ti mismo. Empezó Abigail a decirle una serie de consejos espirituales. Vive Jehová y vive tu alma. Que Dios, en otras palabras, Dios te salió al encuentro para que tú cumplas tu sueño, David. Dios me usó a mí para que yo viniera a ponerte un stop de ir por el lado equivocado de tu sueño. Y dice que terminó Abigail de decirle: y sabe qué, mi rey, aunque te persigan, aunque te quieran matar, aunque atenten contra tu vida, de cierto te digo que Jehová, aleluya, Jehová, le dijo: Jehová hará casa estable para mi Señor. ¿Cuánto le alaban a Dios? Jehová hará casa estable para mi Señor. ¿Quién era Abigail? Era la esposa de un perverso, pero allí estaba siendo usada por Dios para evitar que David cometiera un gran pecado que después se iba a arrepentir. ¿Y sabe qué? Dios peleará tu batalla, David. Y cuando Dios haga contigo todo lo que te ha dicho, tú no vas a tener temor, tú no vas a tener vergüenza de lo que has hecho, de ir a derramar sangre sin causa. No, y cuando Jehová haya hecho todo el bien contigo, mi Señor, acuérdate de mí, le dice Abigail. Acuérdate de mí. ¿Qué quiere decir? Yo te voy a estar esperando, alabe a Dios. Yo voy a estar aquí esperando. Yo voy a estar aquí porque ya Dios me habló. Mi esposo es un insensato, pero no, yo tengo que ser obediente. Y dice que le dio todo aquello y David lo recibió de parte de Abigail y le dice: ve en paz, porque yo he oído tus palabras y también te he respetado. ¿Qué pasó? Abigail se fue para su casa, para de Nabal, y Nabal estaba ebrio, tenía un banquete como de rey. Ese hombre estaba embriagado y dijo a Abigail: no le voy a decir nada esta noche. Al otro día en la mañana, una mujer sabia edifica su casa. Aquella mujer se levantó y antes de que Nabal fuera, le dijo todas las cosas. Dice que aquel hombre se quedó como duro, inmóvil, y a los 10 días Dios le quitó la vida. Cuando David oyó que este hombre había muerto: bendito sea Jehová que ha vengado mi causa. Tremendo. ¿Qué fue lo que pasó con David? Dios le puso un stop porque ya Dios tenía un sueño con David. ¿Cuál era el sueño de Dios? Que sea el rey de Israel. Cuando se dio cuenta David, dice que mandó a sus criados a traer a Abigail. Llegan los criados y le dice: Abigail, vengo de parte de David porque él te quiere tomar como esposa. ¿Y sabe qué hizo Abigail? Se postró a los criados de David, se postró a sus pies y dijo: he aquí la sierva de mi Señor, seré la sierva de que lave los pies a los siervos de mi Señor. ¡Qué tremendo! Y dice que tomó su doncella, se montó en el asno y se fue y la tomó David como mujer. David como mujer, iglesia, ¿escuchó eso? ¿Quién era David? El rey de Israel. Alabe a Dios en
esta hora. Glorifique su nombre. Abigail no dejó que el diablo quitara el sueño de su vida. Abigail no dejó que Nabal con su imprudencia quitara el sueño que Dios había puesto en su corazón. Hizo dos cosas: defendió su sueño y defendió el sueño de David. ¿Cuánto le alaban en esta hora? Dios te ha mandado, aleluya, para que tú seas una mujer que marque pauta en la historia de Dios en este tiempo. Este es el hoy, no mañana. Hoy es el día. Hoy es el momento. Dios te trajo aquí para que escuches que tú tienes algo especial que hacer en esta tierra. En el reino de Dios no hay desempleo. Así es que anímate y crea que lo que hay dentro de ti no es tuyo, es de Dios. Ponte de pie en esta hora. Sé como la oruga, que aunque no tengas agilidad para caminar, va a haber un momento que vas a echar alas para que tú cumplas el propósito de Dios. Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Hay mucho más, pero quiero terminar acá. Bendito sea el Señor en esta hora. Adorado sea el Señor. Glorificamos tu nombre, Dios. Exaltamos tu nombre, Señor. Gracias. Gracias.